¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Saludamos a todos nuestros espectadores como cada noche en directo desde la redacción central de La Voz de Galicia. Es jueves 14 de octubre, rectificación judicial express. Jacobo Piñeiro ingresaba esta misma tarde en la prisión provincial de Alhama tras ser condenado por un jurado popular que modificaba la sentencia dictada a principios de año por otro jurado popular. El asesino confeso de dos jóvenes gays de Vigo ha sido condenado a cumplir, como decíamos, casi 40 años de prisión. Es sin duda uno de los asuntos de este jueves en el que también, como no, queremos hablar de política, como siempre en los últimos meses, de mujeres en la política, de funcionarios, de oposiciones y de mineros. Nos acompañan esta noche, aquí en la mesa de Vía V, Ricardo García Mira, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Lourenço Fernández Prieto, muy buenas noches. Muy buenas noches. Manuel Blanco, muy buenas noches. Buenas noches. Y Pilar Blanco, buenas muy buenas noches. Bueno, decíamos que la Audiencia Provincial de Pontevedra condenaba hoy a casi 40 años de prisión a Jacobo Piñeiro por el asesinato de Isaac Pérez y Julio Anderson en el año 2006. Se da carpetazo así a una peripecia judicial que se iniciaba a principios de año cuando otro jurado popular consideraba que Jacobo Piñeiro no era responsable de la muerte de estas dos personas. Estamos ante todo un lujo de barbarie, ante una escalofriante, inhumana y atroz agresión merecedora, pues, de la máxima sanción. Estas palabras forman parte del escrito del magistrado de la Audiencia Provincial que hoy ha condenado a Jacobo Piñeiro a 58 años de prisión por matar a dos jóvenes gays en Vigo, asestándoles 57 puñaladas. Yo ahora lo que quiero es que se vaya a la cárcel, que tiene muchísimos gimnasios, tiene piscina, tiene de todo, unas buenas vacaciones le vienen bien allí. Unas vacaciones que han tardado en llegar. Juzgado en una primera vista a principios de 2009, este vecino de Cangas fue absuelto por un jurado popular. Las partes recurrieron y lograron que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia anulase tanto el juicio como la sentencia, poniendo en entredicho la capacidad ciudadana para juzgar delitos de este calibre. Pasa de ser alguien que se defiende de un intento de violación, etcétera, etcétera, a ser directamente, efectivamente, un asesino que se ha ensañado en las dos personas de Isaac y de Julio. En septiembre de este año se celebró el segundo juicio, de nuevo con un tribunal popular encargado de impartir justicia. Pero el acusado disfrutó de 3 meses de libertad desde que saliese de la cárcel el 13 de julio, al agotarse los 4 años de prisión provisional. Finalmente, este jueves, después de 3 semanas desde que esta vez sí el jurado popular le declarase culpable, el autor confeso del asesinato de Isaac y Julio dormirá entre rejas por una buena temporada. Bueno, Manuel, una vez y sin que sirva de precedente, la justicia parece que se ha dado prisa en corregir una decisión que yo creo que había escandalizado a todo el mundo. No, era un caso sangrante, ¿no? Evidentemente lo que ocurrió con el primer veredicto del jurado popular despertó una alarma social sin precedentes. Yo me quiero quedar con la lectura positiva, ¿no? Y es que la justicia es lenta, pero finalmente es segura, ¿no? Bueno, en este caso tampoco fue tan lenta, porque es también sorprendente la rapidez con la que se corrigió. Efectivamente no, pero han pasado 5 años desde el crimen. No podemos perder ese punto de vista. Es decir, durante 5 años la justicia ha sido incapaz de resolver un caso que desde el primer día todos los que lo seguimos muy de cerca como periodistas, pero incluso como lectores o televidentes, dábamos por hecho que estaba muy claro judicialmente, ¿no? E incluso el primer veredicto, el juez se quedaba un poco asombrado porque el jurado determinase la inocencia en el caso del asesinato, ¿no? Pilar, tú vienes de Vigo, ¿cuál es un poco el ambiente? ¿Os ha trascendido, está empapada la sociedad viguesa de este caso? Sí, hombre, yo creo que sí, ¿no? Y sobre todo un poco por lo que decís, que ya por lo menos la justicia se ha puesto en su sitio, ¿no? Y yo creo que eso es importante, y además que sienta precedentes, ¿no? Y luego es importante que haya sido un tribunal popular también, ¿no? Que yo creo que eso también es para valorar, ¿no? La verdad es que, vamos, el crimen no tiene nombre, y la verdad es que es una situación tremendamente dramática, y además el entorno del crimen yo creo que no tiene precedentes, ¿no? Yo no recuerdo un precedente así. Yo no sé, Manuel, que tú conoces, pero yo creo que en Vigo y en el entorno no había existido Bueno, os feitos que teñen acontecido con respecto a este caso poñen en entredito de alguna forma o papel do xurado popular, a capacidade que temos os cidadáns para xulgarnos a nós mesmos? Eu creo que non, precisamente porque aínda que é unha institución recente entre nós, é unha institución, digamos, con moito recorrido, conocémola precisamente moito máis a través das series de televisión que a través da realidade. Incluso desde ese punto de vista é bon saber que un xurado popular cometeu o que ahora se recoñece que é un error, e que desde o punto de vista dos medios de comunicación e da opinión pública se veía como un error, que ten que ver tamén co tipo de feito, non? É dicir, é un acto moi singular, non é frecuente
en Galicia nin en Vigo este tipo de situacións. Foi infrecuente a solución inicial e así foi entendido. Era un crimen homófobo, ademais, polo tanto aí había un elemento engadido que digamos, aínda parecía poñer en cuestión o xurado popular, pero efectivamente eu creo que o singular do caso tamén é a propia rectificación e a capacidade para emendalo con outro xurado popular. Por lo tanto, desde ese punto de vista, digamos que parece que todo queda no seu sitio. Tamén, creo eu, o xurado popular do que eu son bastante defensor. Ricardo, permíteme que abuse de tu profesión, porque a mí una cosa que me provoca muchísima curiosidad, que es los resortes psicológicos de un jurado. O sea, esta gente que a principios de año decidía absolver a Jacobo Piñeiro, hoy están escuchando que ha sido condenado a 40 años de prisión. ¿Cómo se gestiona esa información y esa evidencia de que probablemente se equivocaron? Bueno, desde ese punto de vista psicolóxico temos varios factores. Un deles é a selección do xurado, o sea, con que criterios establecemos esa selección. E outro deles é tamén a necesidade de establecer un sistema de información estable que permita que os membros do xurado podan obter información verídica, información real, podan tamén ter unha formación axeitada sobre todos os aspectos do proceso, os aspectos psicolóxicos, os aspectos judiciais, técnicos, e cuidando sempre de evitar toda a influencia posible, ¿no?, que poda proceder do exterior, ou influencia incluso dos medios de comunicación, ¿no? O xurado e os membros que o integran ten que ser un equipo que funcione dunha maneira independente, que funcione aplicando o dereito, non simplemente, bueno, pues, emitindo unha opinión sin máis información, ¿no? Eu creo que pon de manifesto a fragilidade do sistema judicial e a necesidade de introducir algúns cambios, ¿no?, para mellorar esta institución, ¿no?, que é tan valorada que, bueno, que é tan importante, ¿no? Pero insisto, e eses xurados que se equivocaron no mes de xaneiro, que facemos con eles? Nada, non nos queda nada, pues, tragar bilis era lo que les quede, ¿no? Es evidente que la resolución del primer juicio fue algo, en cierto modo, delirante, ¿no? El propio juez, yo quiero insistir en que el propio juez se sentía en cierto punto avergonzado con lo que estaba ocurriendo, y de hecho la condena por el incendio fue ejemplar. Es decir, claro, le metió 20 años para intentar compensar que el jurado absolviese de algo que a lo largo del proceso judicial, a lo largo de los días en los que se celebró el juicio, bueno, daba a indicar, incluso las propias pruebas que ahora se han revelado incontestables, ¿no? Es decir, el propio magistrado, el dictamen es demoledor y da por probado prácticamente todo lo que se relató y lo que ocurrió allí, porque el propio Jacobo Piñeiro reconoció que evidentemente que había apuñalado a los chicos. Vale, en defensa propia lo apuñalas una vez, no 58 veces como ocurrió finalmente. Y luego quemas y tratas de hacer desaparecer el pruebas. El problema a lo mejor hubiera sido aquí que en este interín se hubiera fugado, ¿no? Sí, eso hubiera sido una auténtica vergüenza para la justicia de este país. Y además de la institución del jurado, que yo defiendo, al igual que Lorenzo, me parece que nos falta tradición, pero que seguramente con el paso de los años se acabará sentando. Este caso plantea dudas más abiertas en el caso de la ley de enjuiciamiento criminal, ¿no? Es decir, que solo pasen 4 años en la cárcel en casos como este, en el que realmente las pruebas son realmente muy sólidas, que cuando hay un veredicto de culpabilidad la ley no tenga mecanismos para decir, oiga, este señor hay que ponerlo a custodio porque si se nos fuga, una vez que el jurado había dicho este señor es culpable, si se hubiera fugado hubiera sido una situación extraordinariamente comprometida para todos los estamentos, tanto judiciales como policiales, ¿no? Bueno, es sin duda uno de los asuntos del día, al que probablemente se le da carpetazo, por lo menos desde el punto de vista judicial, con ese ingreso en prisión que comentábamos antes, esta misma tarde, de Jacobo Piñeiro. Giramos por completo de rumbo para hablar ahora del particular momento político que vive España. El Centro de Investigaciones Sociológicas confirmaba la pasada semana en su barómetro una tendencia presente en la sociedad española desde hace ya varios meses. La clase política, las personas a las que los ciudadanos encomendamos que dirigieran el rumbo de España, continúan siendo el tercer problema de los españoles. Deberían ser la solución a los problemas de los ciudadanos, pero los políticos se han convertido en una de sus mayores preocupaciones. Hace apenas un año lo superaban el terrorismo, la inmigración y la inseguridad ciudadana, pero estos dilemas han retrocedido puestos ante la imagen de una clase política cada vez más denostada. El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y su principal rival, Mariano Rajoy, no solo suspenden en la nota, sino que ni siquiera llegan al 4. Da igual que estén en el Ejecutivo o en la oposición. Su percepción parece condenada a una caída en picado. Desde mediados de los 90, cuando la vida política quedó marcada por los escándalos de corrupción, no había
habrían tenido una valoración tan negativa. La severa crisis económica que atraviesa el país y la falta de soluciones se perfilan como la principal causa de este rechazo. Pero más que víctimas de la coyuntura social, los incontables casos de corrupción, la crispación o el transfugismo hacen a los dirigentes responsables de su propia erosión. Pero como el vaso siempre se puede ver medio lleno, muchos prefieren señalar que mientras casi un 80% de los encuestados consideran el desempleo como el primer problema de España, solo un 20% piensa lo mismo de los políticos. Bueno, Lourenzo, é grave esta desafección que sentimos os españois cara a clase política? A min pareceme preocupante, pero a título personal, sobre todo porque, digamos, o exercicio da política é unha forma para solucionar os problemas dos cidadáns, non para o contrario, non? Eu creo que esta desafección, digamos, que os políticos se chegan un problema é algo que non debe, supoño que non ocurre desde a dictadura, cando efectivamente o exercicio da política era un problema, porque impedía a democracia e as libertades, non? Eu creo que pode ser precisamente, por eso como menciono, consecuencia en parte dunha democracia normalizada, en certo modo. É dicir, temos unha democracia normalizada desde que o último gran vástago da transición e o último gran líder que foi Felipe González abandonou o goberno, desde que tuvemos un presidente normal, que era Aznar, é dicir, que tuvo que aprender inglés, aprendeu, en fin, fixo cousas normales. Tuvemos un líder da oposición normal, que é Mariano Rajoy, é dicir, non poden despertar pasións, é imposible, non? E temos un presidente, eu creo que normal, non? É dicir, que se chama Zapatero. Todo isto de que fala? Pois dun cambio de época, é dicir, dun momento no que o viriatismo español, ¿no? Que é algo do que se ten falado moito, é dicir, esa necesidade de que ten que haber sempre un líder, un conductor, un caudillo nas súas diferentes versións nos tempos, pois bueno, neste momento eso non é algo que faga falta, e iso creo que é positivo. Que é o que é preocupante? A mí me parece preocupante que cheguemos a unha situación de culpabilización dos políticos, cando a política, tal como eu entendo, e tal como creo que entenden moitos políticos e moitos cidadáns, me parece, decir, pues, toda a porcentaxe de cidadáns que vota, que é elevadísima, entenden a política como un acto de servicio público, de compromiso cos demais, é dicir, que é intelectualmente moi exixente. É dicir, un non pode dedicarse, me parece, a unha actividade política. Veixo que tes un elevado concepto dos políticos, non introduces variables que están acontecendo na realidade actual, por exemplo, a corrupción, etc. A eso vou, do que debe ser o político. Entendo que o político debe ser eso, ¿no? E iso é un pouco a imaxe que temos cando pensamos nos políticos da transición. Xente que fixo enormes sacrificios, que pasou dunha posición a outra, que tuvo que hacer concesións, que tuvo que firmar pactos, que tuvo que chegar a acordos, e temos un pouco idealizado, eu creo que isto é moi frecuente cando se lee a prensa, o que eran os políticos que fixeron a transición. E agora estamos nunha situación normal, na que efectivamente, igual que hai xurados populares que se equivocan, como acabamos de falar, hai políticos que son corruptos, evidentemente. E o problema non está, se me permite a comparación, en que haxa xurados que se equivoquen, porque eso se corrixe. O problema é que cando hai políticos corruptos é conocido e eso non ten ningún efecto. E eso non é un problema político, é un problema social, e da consideración que a sociedade ten respecto dos políticos. E cando os inquéritos demostran que eses políticos van a volver a ser votados, ou que o partido ao que pertencen incrementa o seu apoio ou mantén... Caso de Valencia, por exemplo. O problema tamén é un problema sociolóxico, por utilizar unha Pero entón, temos os políticos que nos merecemos, ao final? Bueno, creo que son un reflexo da sociedade, ao final. Nun momento de crise, a cidadanía, pois, se amosa crítica cos políticos, non? Os cidadáns esperan que os políticos, bueno, adopten medidas que resolvan os problemas. O que ocorre é que este dato que ahora nos mostra o CIS, o Centro de Investigacións Sociolóxicas, o que pone manifesto tamén é a desnudez, non? Na que se sinte o político despois de ser zarandeado, non? Por unha crisis brutal, da que non é o único culpable, porque, o sea, é claro, vos estaredes de acordo que nin o goberno, nin ningún partido é o culpable da crise. A crise é o resultado dunha corresponsabilidade de accións, non? Que leva a cabo, pois, no ámbito dos mercados, no ámbito das decisións políticas, no ámbito das decisións bancarias, e, bueno, que conxuntamente dan lugar a isto, non? E pon de manifesto a crudeza, toda a crudeza do significado que ten a liberdade de mercado, non? Nun contexto democrático, e a necesidade de regular de alguna maneira. O feito de que os cidadáns fagan unha valoración crítica, unha valoración, é porque, bueno, están esperando que hasta que punto os políticos poden resolver con creatividade ou poden resolver de alguna maneira revolucionaria ou transformativa, ¿no? Yo estoy contigo. Yo creo que voy a introducir otra variable. Yo creo que los datos del CIS
están muy relacionados también con la crisis de liderazgo que hay hoy en día en la política española, ¿no? Zapatero en sus momentos más bajos, Zapatero además, un Zapatero del que los españoles, como tú bien decías, pues esperaban decisiones, ¿no? Decisiones, un ejercicio de liderazgo, ¿no? En momentos de incertidumbre la sociedad espera pues de un líder, seguramente alguien que les lleve por un camino, y Zapatero pues ha dado demasiados bandazos. Hoy no hago la reforma laboral, mañana sí la hago, hoy no le bajo el salario a los funcionarios, mañana sí se lo bajo. Todos estos cambios de rumbo son muy comprometidos y abundan en ese descreimiento de la sociedad de cara a los políticos. Y con Rajoy nos pasa lo mismo. De Rajoy es este señor que está esperando por el bus en la parada, sube la intención de voto, el PP sube la intención de voto, pero la valoración de Rajoy es muy mala, pero seguramente por el carácter que tiene él de esperar por las cosas y no enfrentar las cosas. Hay un ejemplo muy reciente que es el de Chile hoy, es decir, el presidente chileno antes de la crisis de los mineros estaba en un momento de popularidad bajísimo, el peor desde que había llegado, y por ponerse al frente y ejercer un liderazgo y ponerse al frente, pues su popularidad se ha disparado, ¿no? Es un ejemplo de que la sociedad también responde a esos estímulos de liderazgo, ¿no? No sé si me da un poco de miedo eso. Sí, la verdad es que sí. Esperemos que no se nos queden mineros. No por los mineros, quiero decir, porque al final, bueno, hay una tendencia a buscar ese tipo de pero ocurre, ¿no? Aunque no nos guste, la realidad es que ocurre y la sociedad responde. Sí, te voy a dar paso ahora, pero si me permitís vamos a introducir una voz que es la de Santiago Miguel. Santiago es catedrático de Sociología aquí en la Universidad de A Coruña, y con él hablamos también de esa crisis de liderazgo en la política española y esa desafección de los ciudadanos hacia los políticos. Esto es lo que piensa. Hay una imagen muy extendida de que los políticos en general son todos personajes pues peligrosos, ¿no? Para el erario público, para los intereses generales. Hay una sospecha, diríamos, latente. No es por nada, pero 40 años de franquismo y luego una tradición política anterior a Franco, diríamos, en las etapas anteriores, donde los políticos también dejaban muchísimo que desear. Estamos acostumbrados al pasar página. Pudimos ver cómo en el Parlamento de Inglaterra los parlamentarios pedían disculpas por unas pesetillas, por unas librillas que se habían llevado, ¿no? Y aquí ya vemos que nadie pide disculpas, nadie pide perdón, que se han labrado ellos mismos esta desafección, ¿no? Es algo obvio, ¿no? Tal como están las cosas y con el volumen y la gravedad de la crisis económica, yo estoy casi convencido de que todavía van a seguir descendiendo en valoración. Zapatero y Rajoy, en muchas encuestas, cuando se pregunta si consideran que los políticos y los partidos políticos son necesarios, todo el mundo contesta que sí. O sea, es una gran mayoría la población que considera que son necesarios. Algunos lo entenderán como un mal necesario. Bueno, veo al profesor Míguez un poco más crítico con los políticos que los miembros de la mesa. Algunas culpas sí que le echa a los políticos, ¿no, sí, Pilar? Yo creo que sí, pero yo creo que es un problema de liderazgo en general, ¿no? Lo hemos visto también incluso con los representantes empresariales, ¿no? O sea, realmente tenemos en España... los representantes empresariales darían para un programa. Dan para un programa, con lo cual yo creo que tenemos un problema de liderazgo importante. Yo creo que el primer problema es que nuestros políticos asuman una serie de circunstancias que no han asumido en el momento que tenían que asumirlo. Si véase pues lo que ocurrió con Zapatero en el momento que no asumió la crisis cuando tenía que asumirla, y el resto del mundo estaba asumiendo una crisis que era real, ¿no? Y nosotros estábamos un poco... Yo creo que el hecho de que nuestros políticos sepan asumir los momentos difíciles y que sepan afrontar los problemas es una cuestión que se valora muy positiva y que el ciudadano la valora de forma muy positiva. Y lo que hemos tenido en los últimos años ha sido parches realmente, parches a situaciones. Realmente tenemos, pienso que pocos políticos creativos en este momento, ¿no? Que es un poco lo que falta. Quizá las circunstancias tampoco son las que mejor acompañan a la situación para ser creativos, ¿no? Porque evidentemente pues las circunstancias para ser creativos no son las mejores, y un momento de crisis financiera, un momento de crisis empresarial y económica como la que vivimos no nos lo está permitiendo, ¿no? Nos está permitiendo, o lo que nos pone es en la tesitura de intentar tirar adelante en la mejor de las situaciones. Pero yo sí que he hecho en falta una creatividad, pero no solamente una creatividad por parte del gobierno, sino también una creatividad por parte de la oposición, y es lo que de verdad creo que no se está produciendo, ¿no? Yo creo que han entrado en una guerra y en una confrontación que casi parece que es una batalla entre ellos y ajena al resto de la sociedad, ¿no? Y yo creo que ahí la sociedad empresarial, la sociedad civil echa de menos unos políticos que los representen, ¿no? Y esa representación forma parte del liderazgo, ¿no? Lorenzo, si esa desafección, como apuntaba el profesor Míguez, continúa increciendo,
hai o risco de que aparezan iluminados populistas con discursos, estou falando por exemplo de Berlusconi en Italia, ¿no? Ese tipo de perfiles de redentores que construyen un discurso que a xente quere escoitar, ¿no? Sí, bueno, alguén recordaba hai pouco que mira onde está Mario Conde e mira onde está Berlusconi, empezaron os dous xuntos. É dicir, eu creo que tamén temos algunhas cousas que se fan relativamente ben, ¿no? Por eso falaba ao principio da normalidade. E falabes agora da crise, e eu estou de acordo no que decides da crise, pero ademais da crise hai outro elemento, que é a falta de peso da política. É dicir, frente aos mercados, o vemos nesta crise, precisamente. É moito máis importante unha axencia de cualificación que un ministro de Economía. Parece, non? Entón, esa perda de capacidade política frente aos mercados, frente aos instrumentos tradicionais do Estado, ese adelgazamento do Estado tamén está influindo nese sentido, non? Entón, claro que temos ese risco. E iso nos leva a falar de outra cousa, ademais, moi brevemente, que é como se reclutan os políticos. Quen son os políticos? De onde saen? Quen se dedica á política? É dicir, eu antes falaba de servicio público, compromiso, exposición, ¿no? Hai que expoñerse públicamente, hai que dar a cara. Isto é moi bello, os medios de comunicación están sempre pendentes deles. Ti falas de Piñera bueno, pero Teddy Roosevelt invadiu Cuba para poder chegar a ser presidente dos Estados Unidos, ¿no? Quero decir que claro que sempre se fan este tipo. Clinton fixo algo parecido tamén. Aí está. Quero decir que ese risco sempre existe, sobre todo desde que hai opinión pública e medios de comunicación. Iso ten que ver co mundo dos últimos 200 anos. Para min o perigo é outro, é dicir, que hai un incentivo para que alguén faga política. E eu, si falei antes nun sentido moi positivo, porque teño moitos conocidos e moita xente que conozo, ou algunha polo menos, que eu creo que ten todas estas características, ¿no? E que ademais ten unha enorme capacidade intelectual que adica á política. Outra cousa é que as condicións non sempre o permiten e sobre todo a min o que me preocupa é o outro, a falta de sanción a que se refería tamén o noso colega. É dicir, a comparación entre o que ocorre noutros países e o que ocorre en España é brutal. É dicir, a reacción pública e da opinión pública e dos cidadáns e dos votantes frente a casos de corrupción a min é o que máis me pon a temblar. A mí me gustaría comentar una cosa con respecto a esto, y a lo mejor es para también un poco para reflexionarlo, ¿no? Realmente tenemos unos políticos bien remunerados, quiero decir que quien se acerca al mundo de la política, quien se introduce dentro del mundo político, son personas que están bien remuneradas, porque evidentemente ahí tendríamos que reflexionar sobre lo que está ocurriendo en los casos de corrupción, o sea, y por qué ciertas personas no quieren entrar en política cuando tienen un nivel formativo, cuando tienen una experiencia que podría generar buenos frutos en el mundo de la política, y no quieren acercarse al mundo de la política. Entonces yo creo que ahí deberíamos de pensar si realmente nosotros estamos pagando bien a nuestros políticos o si realmente es una profesión que forma parte de una salida casi de profesional, ¿no? Para algunas personas más que vocacional, cuando yo creo que la política en la mayor parte de los casos y por lo menos en la política, en la alta dirección, en la política de alta dirección, yo creo que debería de ser casi vocacional, ¿no? Pero eso necesita un retorno económico, ¿no? Y ahí evitaríamos en muchos casos encontrarnos casos de este tipo, ¿no? Yo coincido con vosotros en que efectivamente esto es así y en que la sociedad es demasiado tolerante con la corrupción, es incuestionable, con que lo asume. Parece que vaya parece que vaya asociada a la condición de político. No, evidentemente el político es un servidor público que tiene un carácter muy vocacional. Ahora, los partidos tampoco se han empeñado demasiado en limpiar esa imagen que ellos tienen. Es decir, probablemente sean ellos los responsables de que la sociedad los acabe asociando así. Si los partidos tomasen medidas muy drásticas y cualquiera que se viese implicado, en que sea del lado, en cualquier atisbo de corrupción, se le aparta, oiga, mire usted, esto no puede salpicar a un partido. Si los partidos tomasen conciencia de que es así, seguramente la imagen que la sociedad tiene de los políticos sería algo distinta. Yo no digo radicalmente distinta, pero a lo mejor sí algo distinta. Marco Manuel, eu creo que a corrupción é un problema, non? Eu estou de acordo co que plantexades. O que pasa é que a cuestión que non estamos considerando é a tendencia no mundo occidental tamén a que os políticos acaben dominados polos mercados, pola economía de mercado en xeral. De tal maneira que as decisións no ámbito parlamentario, no ámbito gubernamental, están supeditadas sempre a índices económicos que marcan
fortemente a influencia das corporacións, das grandes corporacións mundiais, ¿no? que manexan a economía mundial e que reúnen nun número reducido de persoas ou de familias pues, o poder económico en todo o mundo occidental e incluso no que non é mundo occidental, ¿no? De maneira que estaríamos asistindo a unha volta de que si nas dictaduras comunistas estarían os gobernos dominan o mundo empresarial, ¿no? No mundo capitalista isto pasaría ao contrario, ¿no? É o capital o que controla as decisións gubernamentais e controla os gobernos. Isto está sucedendo e se traduce en que os políticos en Europa, por exemplo, pues cada vez son políticos de menos peso, que teñen menos valoración, que teñen menos formación, pero o problema non é tanto a formación ou a corrupción como o impacto da economía global e o impacto dos novos usos, ¿no? do diñeiro, da economía. Luego yo quería apuntar otra cosa y es que y va en relación con lo que tú dices, ¿no? Y es que realmente la economía global es lo que marca los parámetros de la necesidad de nuestros políticos. Nosotros necesitamos políticos que interactúen con el resto de políticos del mundo, es decir, que cualquier decisión que se tome a nivel político se pueda tomar en España o en ciertas regiones o en ciertas zonas de España o en Galicia está marcada por lo que ocurre en otros mercados, y me refiero a la economía de mercados, ¿no? y a la posibilidad de generar comercialmente pues acciones que le den a nuestras empresas un retorno económico, y realmente no tenemos políticos que hagan esa política más de vía internacional, ¿no? Y parece que porque estamos en un lugar pequeño, en un sitio pequeño llamado Galicia, nuestros políticos no tienen que interactuar con otros políticos que están en otras regiones y se focalizan en muchos casos en una política tremendamente localista, ¿no? Y eso es lo que nosotros necesitamos en este momento. Bueno, vamos a acabar el debate concluyendo que los políticos que son un problema. Me pedías brevemente que introduce otro tema. No. Bueno, pues hablando de política, hay un rumor que está circulando en las últimas horas que tiene que ver precisamente con los problemas de liderazgo que tiene en estos momentos el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Vive probablemente sus horas más bajas desde que llegó a la Moncloa. Se ha abierto la quiniela, a ver quién puede sustituir a Zapatero. Se ha hablado de Pérez Rubalcaba, del ministro del Interior. Se ha hablado incluso en algún momento de José Blanco, del ministro de Fomento, del gallego José Blanco. En las últimas horas ha emergido un nuevo nombre como consecuencia, supongo que del batacazo que se ha dado Trinidad Jiménez en las primarias de Madrid, y ese nombre es el de la ministra de Defensa, de Carme Chacón. Vamos a plantear este asunto sobre la mesa de Vía V, pero con la intención de preguntarnos lo siguiente: si España estaría preparada para que una mujer fuera presidenta del gobierno. España está preparada para que una mujer ocupe la presidencia del gobierno. Esta fue la frase de Carme Chacón que lanzó la polémica. Después del desgaste de Trinidad Jiménez en el proceso de elecciones primarias de Madrid, la ministra de Defensa queda casi como la única mujer posible en la carrera socialista hacia la Moncloa. De confirmarse ese rumor, y si llegase a ganar las elecciones, Chacón sería la primera presidenta del gobierno español. Un cambio radical para un país donde, pese al elevado número de mujeres en la política, casi todos los altos cargos siguen siendo hombres. Pero mientras en España se discute si ha llegado o no el momento de que una mujer sea jefa de Estado, otros países ya llevan muchos años votando sí. Es el caso de la actual primera ministra de Bangladesh, que fue electa en 1996, o de la presidenta de Finlandia, que empezó a ocupar su cargo en el año 2000. Un total de 11 países tienen actualmente mujeres ocupando altos cargos. Entre ellos se encuentran Alemania, Irlanda, Argentina o Croacia. Pero también países menos desarrollados, como es el caso de la India, Lituania o Liberia. Ahora queda saber si algún día España se unirá a esta lista. Lorenzo, traslado a predicción. A ver, de feito, ela fixo unhas declaracións a posteriori que escutei cando viña para aquí, que decía, home, a noticia sería que eu dixera que España non está preparada para ter unha... Eu creo que é de caixón. De feito, coincide con Esperanza Aguirre, que tamén fixo unhas declaracións nun sentido similar. Sí, eu creo que eso simplemente, bueno... A ver, eu creo que evidentemente esa afirmación é certa. O Estado español está preparado para ter unha presidenta muller. Eu creo que perfectamente. Ahora ben, miremos as grandes corporacións, miremos as empresas, miremos a nova Caixa Galega e vexamos cantas mulleres hai aí. Quero dicir que é certo que hai moitas mulleres en política. Precisamente antes falábamos da política, é dicir, a política serviu, por exemplo, para algo que foi fundamental nos últimos 30 anos en España, para que as mulleres estén en posicións
en términos políticos que non sociais, e tamén sociais pero non de dirección, nos que non, bueno, no que non estaban hai 30 anos e que asombran a moitos países europeos, por certo, nas universidades, no mundo asociativo, no mundo da política, pero cando miramos, por exemplo, para a empresa, eu pido vos que o miredes, é dicir, como son os consellos de administración dos bancos, das caixas, das grandes corporacións, das constructoras, non hai mulleres. Polo tanto, desde ese punto de vista, e tendo en conta a influencia que ten o mundo económico e as decisións que toman os mercados respecto da política, pois o mellor non está preparada. Eu entendo que sí, sobradamente preparada, ¿no? Me consta que Pilar tiene mucha información sobre la presencia de mujeres en los consejos de administración. Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que además lo hemos tratado hace unos días. Que poner sobre la mesa. Y son bajísimos. Estamos hablando del 7% de mujeres en puestos de alta dirección y en mujeres en consejos de administración. Esto es muy sintomático. Y a mí lo que me parece sintomático es que aparezcan mujeres y cada vez un número mayor de mujeres en puestos políticos, y yo me pregunto y planteo el interrogante, ¿es porque es políticamente correcto que las mujeres estén en política o realmente hay una apertura para que las mujeres entren en política? Porque si no, como políticas activas también para eso, exactamente, como política, que está bien, quiero decir que es un formato que está bien. Vamos a ver, lo que pasa es que necesitamos hacer estas cosas con criterio, o sea, y valorarlas con criterio. Realmente, ¿por qué las mujeres no están en puestos de alta dirección? ¿Por qué las mujeres no están detrás de las grandes representaciones empresariales de este país, de las grandes organizaciones empresariales de este país? ¿Por qué no están detrás de las empresas y de las direcciones de las empresas de este país y aparecen en política, aparecen en la universidad, aparecen en la sanidad también? Aparecen cuando hay pruebas objetivas. Seguramente porque la política se renueva cada 4 años y las grandes corporaciones no. Por ejemplo. Eso explicaría en buena medida por qué en un lado las cosas cambian mucho y en otras no. Seguramente esa es la explicación. Porque yo radicalmente creo que sí, que este país, lo decía antes Lorenzo, está ya maduro para eso. Simplemente hay que encontrar una candidata. Lo que pasa que sí, se está maduro, pasaba en Estados Unidos, estaba maduro para tener un presidente negro, pero hasta ahora no ha sucedido. Pero yo creo que tiene más que ver con el candidato, es decir, con encontrar a la persona idónea, que con que las mujeres estén o no preparadas. En este país hay llegado mujeres, a ese punto, sí, claro. Hay mujeres perfectamente preparadas, perfectamente cualificadas, con una imagen maravillosa y que están perfectamente preparadas para dirigir este país. Manuel, creo que simplemente faltan cosas. Yo opino lo mismo, o sea, es una cuestión de liderazgo. O sea, aparece una mujer con esa capacidad de liderazgo para presidir un país como España. Pero la misma capacidad de liderazgo, ¿se le exige más liderazgo y más capacidad a una mujer que a un hombre? Seguramente, Ricardo. sí. Bueno, yo creo que, insisto, en que habría que hacer un estudio, ¿no?, para saber si verdaderamente esa exigencia es contrastada, ¿no?, con los hechos en la sociedad. Pero yo creo que la sociedad española está preparada para asumir una presidencia en una mujer, y en el caso de Carmen Chacón, pues bueno, ya cuando fue nombrada ministra de Defensa, pues también ya fue revolucionario, ¿no?, porque el Ministerio de Defensa estaba tradicionalmente asociado a un hombre, a un varón, a alguien. Sí, la pregunta es si también fue elegida en ese momento porque era mujer y porque estaba embarazada de 8 meses. Si no fue un gesto también, a lo mejor calculado, de cara a la opinión pública. No sé si esto se dijo también, que fue un gesto. Yo no dudo de las capacidades de Carmen Chacón, pero se comentó esa posibilidad también, ¿no? O sea, que Zapatero quiso, dar un golpe de imagen, digamos, y optar por una mujer que estaba evidentemente embarazada para tratar con los militares, ¿no? No cabe duda que ese tipo de decisiones constituyen eventos simbólicos, ¿no?, que suponen también mucha concienciación desde el punto de vista público, ¿no? Y es importante que se hagan esas cosas. Sería importante ahora, podríamos preguntar, ¿no?, que Carmen Chacón fuera candidata a la presidencia, o que verdaderamente Zapatero impulsara ese cambio hacia Carmen Chacón o hacia Rubalcaba, ¿no?, que también es una persona que tiene el Estado en la cabeza y tiene pues mucho apoyo en las bases del Partido Socialista. Yo creo que verdaderamente el caldo está para hacer un cambio, ¿no?, en la candidatura. La crisis no es del PSOE. Yo creo que hay personas en el PSOE que pueden encabezar un gobierno que haga frente a la candidatura del Partido Popular, y en cualquier caso yo creo que Zapatero también debe de estar en esa línea, o da un golpe de mano en el que hace un profundo cambio de gobierno, que sin desde luego no hay cambio de candidato, pues sería deseable para pasar, ¿no?, esta crisis. Es cierto que tiene que introducir un factor de novedad. No quiero agotar aquí este tema todavía, así que nos vamos a ir a la calle a ver qué piensa la gente de esta posibilidad, si se cree que efectivamente los españoles estamos preparados para que nos presida una mujer. Esto es lo que opinan vecinos, en este caso de A Coruña.
¿Y por qué no? Igual que un hombre, exactamente igual. Sí, ¿por qué no? Presidente hombre ya vimos cómo va, ¿no? Una mujer a ver si hace algo mejor. Que cambien para a muller, a ver se cada muller fan o que os homes nunca fixeron, non crees? A Valencia tenemos una, y bien lo hace. Mira la de Botín, mira la Alicia Koplovic, mira qué Talia, y son mujeres. Yo creo que hay mujeres en política que son bastante válidas y que podrían ser perfectamente presidentas del gobierno. Otra cosa es ya un problema de que los partidos pues las promocionen y puedan llegar a dirigir el partido y tener los apoyos para llegar a ser presidente, claro. Hombre, el machismo ese ya de hace tantos años yo creo que está desapareciendo totalmente. Hombre, somos un poco machistas, pero ese paso lo podíamos dar ya. La ley esta de igualdad que sacaron, pues simplemente es un poco para aparentar, porque a la hora de verdad sí que el poder sigue en manos de los hombres. Es un país muy abierto y la mujer ya está al mismo nivel que el hombre, es absurdo pensar lo contrario. Si hay un presidente negro en Estados Unidos, ¿por qué no una mujer en España? El problema de este país no es el machismo o el feminismo, el problema de este país es un problema de reparto de riqueza. Esperanza Aguirre o Soraya Sáenz de Santa María. María de Cospedal. Pues mira, desde Esperanza Aguirre hasta la ministra que se ha presentado ahora en Madrid igual. La de Chacón puede ser, chica joven además que puede salir adelante. Chacón. La vicepresidenta del gobierno me parece una mujer muy válida, María Teresa Fernández de la Vega. Esperanza Aguirre para mí sería la buena. Bueno, son opiniones de la gente de la calle. Hay un debate que tiene que ver con esto, que es la discriminación positiva y las cuotas. ¿Estamos a favor? Eu creo que precisamente si hai unha diferencia entre o mundo da política e o mundo da empresa, aparte que a empresa non se renova, como se decía, é que desde a política se poden facer políticas activas, iniciativas, que ao principio non quería ninguén, que uns decían que sí, outros decían que non, outros decían que total daba igual, pero que justamente si hoxe escuitamos que todo o mundo dice por que non, porque vai facer per unha muller, como non vai haber mulleres que o poidan facer e dá nomes, é porque a política de cuotas que xa se ensayaron nos países escandinavos, ou outro tipo de políticas de promoción, que hai moitas, non? É dicir, pode ser a cuota ou pode ser outra, que exixen, e pode ser por lei ou pode ser por decisión autónoma, pero que conducen a que haxa máis participación da muller, que facilitan o que non era fácil, o que non era doado, permiten precisamente pois que no Partido Popular, na época de Aznar, chegara rodeado de mulleres, e iso era bon, ou permiten que esa decisión a que te referías antes, ¿no?, de nomear ministra de Defensa Carme Chacón, eso non é mal visto. Se pode criticar e pode haber quen o critique por oportunista, pero non sucede nada, todo o contrario, é ben apreciado e hoxe nos coloca na situación de que se este falando en serio por primeira vez, me parece, que ao mellor é o momento para que o novo presidente ou a nova presidenta sexa unha muller. Claro, alguén pode decir, se non o dixo aínda, o digo eu, claro, é que como o candidato da oposición é home, pois unha boa salida do Partido Socialista é dicir, bueno, ten que ser muller, e non decimos cal, non? Bueno, pode ser. Non hai un discurso demasiado políticamente correcto con este asunto, que está ao mellor agochando a realidade o que a xente pensa no fondo, que probablemente en público moita xente di o que ten que decir, é moi complicado que alguén diga en público cousas distintas ás que se están dicindo aquí, pero mellor despois na realidade está fallando algo, porque senón esas cifras do 6% non estarían sobre a mesa. Yo creo que sí, yo creo que en esto hay un discurso radicalmente en esa línea. Todos somos políticamente correctos y decimos lo que tenemos que decir, y seguramente lo que piensan muchos de los ciudadanos que salen diciendo unas cosas sea distinto a lo que ocurre, ¿no? Pero bueno. Yo insisto en que lo sintomático es por qué nos está reflejando estas políticas activas en estos términos en el mundo de la empresa, ¿no? Si en la política han causado un retorno y tenemos cada vez más mujeres políticas en el mundo de la empresa, pese a que no se renueven los órganos, pero realmente yo me lo creeré, o sea, me creeré que hemos avanzado y avanzado con un cierto paso importante, cuando realmente en el mundo de la empresa, que es de donde yo vengo, ¿no? Y el que veo todos los días, faltan muchísimas mujeres y falta muchísima representación de mujeres en el mundo de la empresa y en el mundo de las. ¿Y por qué creéis, cómo explicáis el hecho de que haya países que en principio parece que están socialmente menos desarrollados de lo que puede estar en estos momentos España, que sí han optado por mujeres presidentas? Mencionábamos algún caso antes en el entorno de la India, de toda esa zona ha habido mujeres presidentas, que en principio parece contradictorio con la situación de la mujer allí. ¿Cómo se explica esto?
Bueno, creo que a igualdade, as cuotas, no, as que facías referencia antes, son necesarias mentras non chegue un momento en que unha muller ocupe unha presidencia deixe de ser algo excepcional. Cando unha muller ocupe a presidencia dun goberno, dunha empresa, dun consello de administración, pues bueno, isto é algo normal, pues bueno, non serán necesarias nin cuotas nin ningún tipo de medidas, no, de discriminación positiva. Eu creo que mentras tanto é necesario, é moi necesario. En países onde ti comentas que bueno, que efectivamente a situación da muller non é moi doada cara á igualdade, sen embargo ocupan a posición de presidencia mulleres que tamén que ademais de ser mulleres eu creo que tamén exercen un liderazgo, ¿no? sobre a poboación, ¿no? Que teño que cortar o discurso, temos que ir a publicidade. Nada, regresamos dentro de 3-4 minutos. Minutos sobre las 10 de la noche, continúan en directo aquí en Vía V, hablando sobre la presencia de las mujeres en la política, y le voy a hacer una pequeña jugarreta a Pilar Blanco durante la publicidad. Continuamos hablando de este asunto que por lo visto da bastante de sí, y me gustaría que repitieras aquí lo que nos acabas de confesar durante los anuncios. Voy a comentar algo, creo que políticamente incorrecto, ¿no? Yo les decía a mis compañeros de mesa que realmente sí siento una sensación de veto, ¿no? Que realmente que hay un cierto veto encubierto en el mundo de las contundente antes. Hazme el favor. Se nos está vetando las mujeres. ¿Por qué las mujeres no estamos en los consejos de administración y en los puestos de dirección de las empresas? Porque realmente hay un veto ahí con respecto a las mujeres, y sobre todo a las mujeres, y si son mujeres jóvenes. A mí realmente me causa muchísima impresión ver empresas donde no aparecen mujeres en puestos relevantes, ¿no? Ahora mismo con la nueva corporación, ¿por qué no aparecen mujeres? Aparece una mujer, o sea, es realmente significativo. Es que no existen mujeres para dirigir o para poner o aportar en el mundo de la empresa. Y luego yo creo que en Galicia también, y en el gobierno gallego, creo que hay una carencia importante. Yo creo que hay mujeres en Galicia con capacidad de liderazgo para el entorno económico y social y político que deberían de estar ahí en Galicia y que no aparecen, y que realmente es una demanda que desde el mundo femenino, Fernanda, podríamos hacer. Bueno, en Galicia. Y ese veto que he conseguido sacarle casi después de someterla, no sé, a una tortura, ese veto que confiesa a Pilar, ¿a qué se debe? O sea, hay una cuestión de miedo por parte de los hombres, de falta de comprensión. ¿Cuál es el motivo? É unha cuestión de relacións de poder, ¿no? Se comportan como grupos que defenden o poder como un poder baseado no xénero. Neste caso, os homes defenden o seu poder nos consellos de administración, defenden o seu poder nas direccións das empresas. Pero porque consideran que as mulleres fallan de outra forma, porque entenden que supón de modelo cultural, porque non hai ningún estudio que demostre que os grupos mulleres... en función de outra variable que non fora o xénero, en plan, vamos a facer grupos de rubios, por exemplo. Non hai ningún estudio que demostre que as mulleres o poden facer peor, no, é máis, hai un montón de estudios que demostran que as empresas funcionan igual cando son consellos mixtos ou cando están ao frente mulleres, no? E non hai nada que determine que esta empresa vai peor porque está unha muller ao frente e tal. Temos un montón de exemplos en toda Europa, ¿no? Hay estudios que demuestran que aquellas empresas que han incorporado mujeres tienen un retorno mayor con respecto a mujeres con solo consejos, O sea, no recuerdo ahora exactamente cuál es y de dónde proviene, pero sí hay un estudio que
pone esto a la vista. Yo quería comentar otra cosa que comentábamos también antes, y es un poco cómo se está viviendo el mundo de la mujer y la maternidad, que influye muchísimo a la hora de desarrollar la carrera profesional de la mujer, ¿no? Y es algo también muy, muy interesante, porque realmente la edad en la que las mujeres tienen a sus hijos se ha retrasado muchísimo. Si antes los hijos se tenían con veintitantos años o muy al principio de los 30, ahora cada vez se retrasa más y las mujeres tienen sus hijos a los 30 y tantos, 30 y muchos, incluso 40 años están empezando a tener sus primeros hijos. ¿Qué implica esto? Que tú estás desarrollando como mujer tu pico más alto en la carrera profesional y de repente tienes que tomar una decisión. Quiero ser madre porque si no ya no voy a poder acceder a mi maternidad, o ya no voy a poder cumplir mi maternidad. Cultural, porque se miras a modelo islandés ves rapaces de 20 anos que van á universidade cos nenos, non? Teñen os nenos novas, e, sin embargo, Islandia é unha sociedade... Podríamos entrar no debate da famosa conciliación, etcétera. A mí, de todas formas, gustaría introducir unha variable máis dentro deste complexo discurso do papel das mulleres na sociedade, que ten que ver ca presencia de algunhas mulleres que lideraron países en momentos complicados. Por exemplo, referíndome á Rainha de Inglaterra durante a Guerra Mundial, non? O sea, xogou un papel moi relevante, sin embargo, non se convertiu, digamos, nunha referencia posterior para aceptar que as mulleres en momentos complicados poden facer papeles interesantes, non? Sí, o Indira Gandhi no caso da India, en fin, hai moitos máis casos, pero eu creo que justamente de alguma forma son excepcións, pero tamén teñen que ver con algo, é dicir, a vontade de participación da muller está no primeiro liberalismo, é dicir, Stuart Mill xa fala é dicir, Juana de Vega, por exemplo, ademais dunha rúa da Coruña, é a filla dun liberal que educa a súa filla para ser unha muller con todas as capacidades do mundo. Pero era a excepción absoluta. Eran excepcións, pero esas excepcións traen esas posibilidades. Que ocurre? Por que non se abandona o poder? Eu creo que aí se decía, é unha cuestión de relación de poder. Quen xa ten o poder non está disposto a abandonalo. Se a razón é étnica, é étnica. Se é de xénero, é de xénero. Pero manter o poder é un principio. Podíamos falar de aversión ao risco, de medo ao cambio. Non, é un problema estrictamente de poder. E logo hai outra cuestión a que se refería tamén Pilar, ¿no? Que é a relación coa reproducción. A relación coa reproducción hai que modificala, e iso sí que ten que ver coa política, precisamente, e con facer cousas que non ocurren naturalmente, porque o natural, entre aspas, é o que vimos facendo desde o neolítico, bueno, ou polo menos desde o Renacemento, ¿no? Porque incluso antes do Renacemento había unha posición de algunhas mulleres e alrededor dese momento máis importante. As mulleres podían ser raíñas, ¿no? E iso significa algo. Sí, ainda que só seña de memoria, a lei sálica no caso español é que elimina ese acceso, é dicir, é unha opción, pero había outras opcións, sempre hai camiños na historia que non se sigue. Pois xa que nos metemos no benesenal da monarquía, que tal unha raíña en España? Prefiero no pronunciarme sobre vosotros. Estamos en ese camino, ¿no? Yo creo que de la misma forma que podemos tener una presidenta del gobierno, podríamos tener perfectamente una reina de España, ¿no? Es un camino que me temo que va a ser todavía mucho más largo del que se plantea. Tengo la sensación de que vamos a tener antes una presidenta del gobierno que una reina de España. Bueno, si no sucede nada más, se supone que no toca. Bueno, el primero no, pero el segundo ya tocaría, ¿no? Vamos, tal y como está en este momento la descendencia. Sí. Porque non cabe dúbida que habría que reformar a Constitución. Sí, entón, claro. Eso significa tamén ten outras implicaciones. ¿Por qué se está aplazando esa decisión de reformar a Constitución? Para que poda reinar unha... Porque eu creo que é mellor non tocar nada que teña que ver con monarquía. Con monarquía, sí. Non tocarlo en ningún caso, ¿no? Yo creo que es un debate, efectivamente, yo coincido con él, un debate muy delicado que va a traer otras connotaciones de mayor calado y seguramente incluso me temo que la Casa Real tampoco está demasiado interesada en este momento en entrar en ese debate, ¿no? España tiene otros problemas ahora que hay que solucionar y seguramente sea un debate de mayor recorrido, ¿no? Pero o tema da monarquía tamén tens que engadir o asunto de que, bueno, modificar unha Constitución require un amplio consenso, ¿no? Si queres ter certo éxito, e claro, un amplio consenso para tratar o tema da monarquía, pues pode acadarse, pero hai máis cousas, ¿no? Hai temas que teñen que ver coa maior autonomía, con maior número de transferencias ás autonomías, con recoñecemento de certas institucións e con dar participación ás comunidades nas decisións do Estado, especialmente en materia europea ou en materia internacional. Entón son moitas cousas que requiren un consenso amplio que probablemente en este momento non o hai. Bueno, pues un tema con muchas variables como queda de manifiesto. Queremos introducir más asuntos en la mesa de hoy, más asuntos políticos. Tienen que ver con un partido gallego, con un
frente de partidos, mejor dicho, el Bloque Nacionalista Galego, que probablemente se enfrenta en estos momentos a la situación más complicada desde su fundación. Vamos a recordar un poco los problemas, el contexto del presente que está viviendo el Bloque Nacionalista Galego. Desde su creación, el BNG se encuentra en sus horas más bajas, desde que en las elecciones del 97 consiguió 18 escaños, convirtiéndose en la segunda fuerza política. Su caída fue gradual hasta la pérdida del gobierno de coalición en las del 2009. Fue cuando nació Mais Galiza, sumándose a la vertiente de Encontro Irmandiño y a la Unión do Pobo Galego. Su principal objetivo, ser la fuerza mayoritaria dentro del BNG, arrebatándole el poder interno a la UPG. Carlos Aymerich cogió la batuta, pero su papel está siendo cuestionado por miembros de su propia vertiente. Muchos le piden la escisión del BNG, pero Mais Galiza no da el paso. Los que no han tenido reparo fueron las juventudes. Dentro de un mes se formalizará la creación de Mocidade Nacionalista Galega, una organización universitaria que se perfila como alternativa a los CAF, formada principalmente por los juveniles de UPG. Tampoco se ha quedado atrás el sindicato Afín. Miembros de la CIGA han creado una nueva corriente. Busca más independencia con respecto al BNG y concretamente a la UPG. Critican al actual secretario general de bailar al son que le dicta Guillerme Vázquez y por ello se separan. Nacen en Vigo, pero con vocación nacional. Solo el tiempo dirá si estas dos rupturas son el principio de una escisión a todos los niveles. Lorenzo, está vivindo o Bloque o momento máis delicado dende o ano 82? Home, eu creo que o momento máis delicado o viviu pois con aquela cuestión da expulsión do Parlamento cando foi, en fin, cando eran 4 diputados, 3 diputados e non se prometeu a Constitución. Creo que houve momentos máis delicados. O que ocurre neste momento é que hai, digamos, vellas correntes. Eu creo que isto é importante destacalo, non? É dicir, agora falábamos do poder e do acceso á novedade. Hai vellas correntes. Pode haber persoas novas, que as hai, efectivamente, pero o marco de xogo é o mismo que o da transición. É dicir, como ocurre, vimos falando toda a noite de política e de poder, é dicir, como ocurre, eu creo que en xeral no poder, no? Tamén no nacionalismo galego ocurre o mesmo. É dicir, se nos fixamos nas correntes, nas posicións, nas orientacións, nos retrotraemos ao ano 75. E prácticamente son as mesmas correntes. Esta nova corrente que se menciona na CIGA, hai persoas novas e persoas que son coñecidas e que sempre estuveron en posicións parecidas, xustamente que non son, neste caso se decía, pois as da UPG, son unhas posicións distintas, que estuveron incluso en escisións sindicais previas na CXTG, que é dicir, Manuel Curras Meira, que ademais é un coñecido e amigo meu, non? Gábome de ter a súa amistade, bueno, pues, leva desde o ano 72 seguramente, digamos, en posicións moi parecidas, ¿no? E, bueno, pues, agora ocurre o mesmo. O que non cambia é o marco. A mellor o que facía falta precisamente que cambiara un pouco o marco. Se comparamos con outras organizacións, pues pensemos no Partido Popular, é dicir, hasta que marcha Fraga non aparece Aznar, hasta que marcha Fraga non aparece Feijóo, xa despois cando ven a Galicia. O PSOE, en fin, tuvo unha transición tremenda para atopar un candidato, parecía que non atopaba e atopou a Zapatero. Xa estamos agora descontando a Zapatero. No nacionalismo galego, en cambio, se revisamos os nomes e as correntes e as posicións, que é granítico e pétreo, como o propio país, non? Manuel, hai unha previsión de que esa discusión interna que está apuntando Lourenzo teña consecuencias... Es un riesgo, ellos lo niegan que electorales inmediatas. Ellos niegan que... Ellos hablan de que es la gran riqueza, y yo probablemente coincidan que la gran riqueza del bloque es esta variedad de corrientes, ¿no? No tengo tan claro que tenga efectos electorales positivos. Yo creo que, si me permitís la broma, no es más que un chascarrillo, esta imagen de la vida de Brian y el Frente Popular de Judea y el Frente de Liberación de Judea, parece que hay 20 frentes pugnando entre sí. No, esto es el bloque de toda la vida, ¿no? Es un frente de partidos que pugna entre sí, que tiene una variedad intelectual muy grande, tienen un discurso muy sólido, probablemente uno de los más sólidos que se pueden encontrar, pero que en determinadas ocasiones choca. Electoralmente es difícil de asimilar para el electorado, me temo, ¿no? Que parece que hay una pugna constante y no es así, es una riqueza de debates, hay una pugna constante entre las distintas formaciones que tienen un discurso probablemente en algunos momentos parecido, en otros momentos no tanto. ¿El riesgo de ruptura está descontado? Ellos no lo niegan. Yo creo que el momento actual del bloque es delicado. Yo creo que es delicado. Creo que hay fuerzas vivas dentro del frente de partidos que no se encuentran cómodos. Y cuando esto ocurre después de tocar el poder, que este es probablemente uno de los grandes problemas con el que se enfrenta el PSOE, que es nuevo, esto es nuevo, antes el bloque, no lo tenían y ahora sí. Después de tocar el poder, llegar a esta situación,
es una situación comprometida y puede acabar, por lo menos seguramente no acabando con el bloque, pero a lo mejor provocando alguna escisión, algún formato nuevo que hasta ahora no habíamos conocido, ¿no? Sí, yo creo que esto pone de manifiesto un poco el hilo conductor de la noche, ¿no? O sea, que es una crisis no de políticos, sino más allá, es una crisis ideológica. Yo creo que el nacionalismo gallego está sufriendo una tremenda transformación, o necesita, y yo creo que está además en una plena transformación y en una crisis importante que va más allá de las personas que conforman el partido, ¿no? Sino que es más una crisis ideológica. O sea, ¿qué nacionalismo necesitamos en Galicia, ¿no? Yo creo que va más por ahí, pero también igual qué tipo de ideologías están en este momento con capacidad de representarnos, ¿no? Y eso también repercute en general en nuestros líderes políticos, ¿no? Y yo creo que es un reflejo de lo que le está ocurriendo al bloque nacionalista galego, ¿no? Yo creo que realmente lo que tiene es que repensar por un momento qué tipo de nacionalismo necesita Galicia, porque a lo mejor no es ya el nacionalismo que venía representándonos hasta ahora y que necesitamos otro tipo de líneas estratégicas para representar o para tener en primer frente político a unos nacionalistas que proponen unos valores que yo creo que no son los que habían o no se adecúan al que necesita la sociedad gallega, ¿no? Sentou mal o paso polo poder o bloque? Bueno, eu creo que non debería de interpretarse nesa clave, non? Na clave de pasar polo poder non cabe dúbida que é unha experiencia puso tamén de manifesto, bueno, pues discrepancias, ¿no?, entre os distintos sectores que nun momento dado concurren electoralmente como un único partido, ¿no?, como foi o BNG. O BNG, pues bueno, tivo hasta agora o mérito tamén de aglutinar toda unha riqueza de opinións diferentes manifestadas a través das súas corrientes, ¿no?, a pesar do análise que fai Lorenzo, ¿no?, de que ten habido pouca modificación, ¿no?, desde os tempos dos primeiros líderes, desde a constitución do BNG como partido hasta hoxe. É lógico ver que agora afloran corrientes dende o punto de vista do cidadán informado ou dende o punto de vista do afiliado ao BNG, pois é ben visto, ¿no?, o feito de que existan corrientes e tal, ¿no?, porque contribuyen á riqueza ideolóxica, contribuyen á aportación de propostas, de plantexamentos, de programas. Sen embargo, eu creo que o que sí é un erro é cando esas corrientes chegan a convertirse en partidos dentro do partido, o sea, en diferentes partidos dentro do partido, cando como no caso de Mais Galicia, promoven unha organización juvenil diferente, é dicir, duplicar a estrutura dentro do propio partido. Eso creo que é un erro electoral, un erro organizacional e unha falta de consideración do recoñecemento da pluralidade necesaria, ¿no?, para o funcionamento dunha organización política. Tiene un problema de imagen, ¿no? Es decir, probablemente esa riqueza interna, ese debate sea positivo para el partido, para crecer, para confrontar posturas. Del pensamiento crítico surgen buenas ideas y probablemente la creatividad de la que hablábamos antes. El problema es que cuando tú trasladas esa imagen de aparente pugna, aunque no sea una aparente, aunque no sea una pugna, eso la sociedad no lo acaba de interpretar bien. La aparición constante de grupos dentro de grupos y grupo dentro de grupos. De feito, a ver, eu creo que incluso en términos formais, o bloque foi unha especie de descubrimento, ¿no? Es decir, e para outros modelos. Nun momento no que os partidos eran partidos tradicionais, o bloque era justamente a confluencia de correntes distintas ás que eu me refería. Era, a veces eu teño explicado como todos os que foron fracasando en sucesivas contendas electorais, PSEG, UPEG, Comunidade Galega, se xuntaron e conseguiron, e eso, esa idea de aquela bella versión de somos galegos e non nos entendemos, desapareceu, é dicir, se xuntaron, e eso funcionou con un crecente éxito, efectivamente, e incluso se exportou, é dicir, que en Portugal hai unha organización que se chama Bloco da Esquerda, que copia incluso o nome do galego. En Andalucía, pues hai experiencias que tamén se parecen. Pero tamén foi un liderazgo moi aglutinador, sí, efectivamente, un liderazgo carismático, ¿no?, que tiña tamén que tiña beiras, ¿no? Pero toda aquela frescura, aquela apertura, aquela asunción de pluralidade, agora hai que ten que resolverse de alguna forma. Houve un paso polo poder que senta ben, é dicir, porque os partidos e as organizacións políticas están para xestionar o poder, non están para estar permanentemente na oposición. Eso xa dixo Andriotti, que non é santo da miña devoción, ¿no? Pero o que ten que facer o bloque é resolver en clave do presente e sobre todo do futuro, entendo eu, toda esta contradicción que vos mesmos estades poñendo encima da mesa. Eu creo que eso é evidente, e iso hai que resolvelo, que era o que me refería ao principio. Entendo que mirando para adiante, non para atrás, é dicir, con
con falaba de imaginación, de receitas, que creo que o Bloque foi algo que foi capaz de presentar, ¿no? De ilusionar a xente nova, por exemplo, o momento no que digamos, todo o voto mozo estaba no BNG, non estaba en outro sitio. Bueno, pois a capacidade para facer eso no futuro será o que ten que pensar, ¿no? Como se consigue. La convulsión, Pilar, que me gustaría decir otro tema. Sí, la convulsión está de haber pasado por el poder y de repente estar fuera del poder y tener que repensar otra vez y ubicarse, ¿no? Fuera del poder. Yo creo que eso es un tema muy interesante que le ocurre a todos los partidos. Es muy breve, yo apunto todo. Yo creo que el gran reto que tiene ahora mismo el Bloque es encontrar un líder. Encontrar un líder que les cohesione, que se presente ante la sociedad donde yo soy el líder. Pues ahí creo que está complicado. Claro, pero este es el reto que tiene el Bloque ante sí. Probablemente limar todas esas asperezas internas, pero eso seguramente lo resolverá si encuentra un líder que sea capaz de aglutinar todo el nacionalismo gallego. Si lo consigue, seguramente su futuro será. E outro tamén, desde o meu punto de vista, porque todos os partidos e as identidades teñen mitos, e eu creo que non. Nunha parte do Bloque hai un mito, que é o mito da revolución, que é algo que despois de pasar polo poder pois xa caeu, e se non se dan conta de que caeu, terán que darse conta que a revolución foi a francesa, e foi a rusa, e que estamos no século XXI, e que haberá que buscar outros mecanismos, pero o mito da revolución, sí, hai que modernizar discursos, es evidente. Bueno, habrá tiempo seguro en los próximos meses de seguir hablando del Bloque Nacionalista Galego, teniendo en cuenta que ya prácticamente todo el mundo está en campaña, con la vista puesta en esas elecciones municipales del año que viene, pero me gustaría hablar de un asunto que hoy está en los periódicos, está en La Voz de Galicia. El valedor do Pobo, Benigno Gómez, cerraba el miércoles la queja formal abierta para investigar las irregularidades cometidas en las oposiciones convocadas por el Servicio Galego de Saúde. Recordarán que en estas oposiciones algunos de los aprobados trabajaban en el departamento encargado de cuestionar los exámenes, una situación a mi juicio absolutamente surrealista. Vamos a recordar un poco cuál es el contexto de esta historia, los problemas, algunos de los problemas que ha habido en Galicia con procesos de oposiciones. Las oposiciones en Galicia están en el punto de mira. El último escándalo desatado se centra en las pruebas de admisión para ocupar un puesto en el Sergas. Miles de opositores denuncian irregularidades en la concesión de las plazas que han sido ocupadas por propios trabajadores del departamento. Un asunto que incluso el valedor do Pobo ha calificado de casualidad muy improbable, y es solo el capítulo más reciente de un culebrón que parece eternizarse en nuestra comunidad. Y es que las supuestas irregularidades en los exámenes para obtener un puesto en la administración pública no son nada nuevo. Curioso es el caso registrado en las pruebas del pasado 19 de septiembre, en donde 3 hermanos coparon las mejores notas en su intento de obtener un puesto en el cuerpo administrativo de la Xunta. La notoriedad aumenta al descubrir que los 3 implicados solo dispusieron de 8 semanas para estudiar, ya que se habían inscrito en el plazo extraordinario. Entonces se achacó a filtraciones en la distribución y la custodia de las pruebas. Pero no es la única estratagema utilizada. El Tribunal Supremo anuló también unas oposiciones al cuerpo de inspectores turísticos celebradas en 2003. La razón que expone la sentencia es que el Tribunal Calificador inventó un sistema de calificación propio ajeno al expuesto en las bases de la convocatoria. Estos casos, sumados a las ya célebres contrataciones aleatorias de la Diputación ourensana, ponen en entredicho la legitimidad del sistema de acceso a puestos públicos. Bueno, es un tema que me parece bastante sorprendente, sí. ¿Verdad? Es la reiteración con la que en Galicia tenemos problemas con las oposiciones. Me parece que es increíble. Vamos. Bueno, yo es que tengo aquí una opinión, y es que como empresaria y como emprendedora me parece lamentable y no me gusta en absoluto, y lo digo públicamente, no me gusta el modelo de administración pública que tenemos. O sea, yo creo que esto de optar para un puesto para toda la vida, acomodarte en un puesto para toda la vida, realmente no es lo que necesitamos en el siglo XXI. Van a arder los teléfonos. Ya lo sé. Pero creo que es real. Quiero decir que cuando realmente necesitamos gente con capacidad, gente con competitividad, gente con productividad, necesitamos de verdad que esa oposición se haga todos los días. En el mundo de la empresa, en el mundo privado, de verdad que opositamos todos los días, todas las personas que van. Bueno, en cualquier caso, es un modelo que se puede debatir, pero ya lo que estamos hablando es que el acceso a esos puestos está en entredicho, por lo menos, porque a mí es que me parece increíble que una administración no tome medidas urgentes cuando se detecta que hay unas personas que están en el departamento encargado de custodiar los exámenes, que a mí me parece una tomadura de pelo. Este es un borrón que el gobierno gallego tiene encima de la mesa y que tiene que resolver de forma urgente. El dictamen del valedor es demoledor. O sea, demoledor. Lo que dice el valedor do Pobo es vergonzante para todos aquellos que hayan tenido algo que ver con la organización de estas oposiciones. De verdad que alguien se debería sonrojar. En un país serio, hoy alguien dimitiría por lo que dice, ¿no? Porque lo que está diciendo es que sí, es una palabra de muy poco uso en esto de la política. Usar se puede usar, otra cosa es que se practique el verbo. Se practica poco, ¿no? Se pone poco en práctica. Desde luego el dictamen es demoledor y lo que dice es que hay indicios, no pruebas, porque claro,
Para tener pruebas hay que estar dentro, y el valedor no ha estado dentro. De hecho, él se ha quejado de que le han puesto pocas facilidades para estar dentro, ¿no? Pero que hay indicios muy sólidos que llevan a pensar que ha habido, bueno, pues ciertas irregularidades en este proceso. Y eso es algo que en ningún momento se debe consentir, pero en este momento menos. No es un momento de una sensibilidad social extraordinaria, porque hay miles de personas pues, que se han quedado en el paro, que están en la calle y que han optado a preparar unas oposiciones, y probablemente en ese contexto, precisamente porque estamos en ese contexto, la administración debería ser mucho más sensible con todo lo que tiene que ver con la organización de oposiciones, ¿no? Y la prueba es que no lo hemos sido, ¿no? Sí, yo creo que aquí hay justamente me voy a permitir ser un pouco ter un punto de vista diferente. Eu creo que descubrir a fraude e as irregularidades demostra que eu creo que isto é moi positivo, e demostra que temos unha sociedade exixente e unha condición exixentes. Vamos, non hai máis que ver The Wire para ver que en Baltimore, en Filadelfia, en Boston tamén hai enormes fraudes que se tapan. Que ocorre? O asombroso no noso caso é que se descubren, todo o mundo se alarma, pero non ten consecuencias políticas. Por eso falo da famosa palabra dimisión. A ver, isto é gravísimo, todo o que sabemos é gravísimo, e a solución require unha resposta política, non unha dimisión tras da Silveira como se produciu, que ni siquiera foi dimisión porque foi un cambio de departamento. Isto o que reflicte que se utiliza a administración como unha finca, e os galegos e as galegas necesitamos unha administración para que traballe. E por certo, isto tamén reflicte outra cousa desde o meu punto de vista, ou mellor dito, dúas cousas. Unha, que temos algo que estou personalmente comprobando nos últimos tempos e que cada vez me parece máis alarmante despois de máis de un ano e medio deste goberno, que temos a administración paralizada. Si ademais de ter a administración paralizada, a administración autonómica, están ocurrindo estas cousas sin consecuencias políticas, efectivamente a idea de que a administración é unha finca, un couto para que alguén se empregue con un traballo de por vida, cousa que eu creo que non é o que debe ser a función pública, nin aquí nin nos Estados Unidos. Quero decir que todos os países do noso entorno e os que están moito por diante de nós teñen unha base de funcionarios superior á nosa. Pero, claro, si se destapa, porque a mellor non se destapa, como vemos en The Wire, pero si se destapa, rodan cabezas. Aquí non. Será que se confesan e se soluciona todo. Pero aquí non se resolve. Bueno, tenemos que irnos a la primera de la Voz de Galicia, algo que hacemos siempre a estas horas. Una primera página del periódico de mañana, de la primera edición de mañana, que abre con el siguiente titular: la Xunta quiere extender el uso de fármacos genéricos para ahorrar 9 millones cada mes. Es el debate del gasto sanitario. El PSOE dice que la medida reduce los medicamentos a disposición de los gallegos y Feijóo lo acusa de doblegarse a las farmacéuticas. La foto de primera para un asunto que estuvo sobre la mesa de Vía V de hoy: 58 años de cárcel para el asesino de los gays de Vigo. Y un tercer titular que destacamos: Tomás Gómez defiende que Zapatero no opte a un tercer mandato. Me gustaría destacar también un pequeño titular que probablemente los televidentes no distinguirán bien por el tamaño de la letra, que es un incidente que tuvo lugar hoy en el aeropuerto de Vigo. Peirador cerrado hora y media al reventar una rueda de un avión que aterrizaba. Una noticia, como decía, que aparece en la Voz de Galicia, en la primera página de la Voz de Galicia de mañana. Un asunto que ha devorado la actualidad en las últimas horas tiene que ver con el rescate de esos 33 mineros en una mina de Chile. La verdad es que ha habido imágenes y seguimiento prácticamente instantáneo de todo lo que allí sucedía. Se habla de que es el acontecimiento informativo más seguido de la historia de la humanidad. 1.000 millones de personas aproximadamente estuvieron pendientes del televisor para ver qué pasaba con esas 33 personas. Nosotros hemos intentado buscar un enfoque un poco diferente, ser un poco originales, y hemos encontrado un vídeo que yo creo que tiene su punto gracioso. Un vídeo hecho en Taiwán, un país muy tecnologizado, y que han dado una visión un poco alternativa de lo que sucedió en esta mina de Chile. 智利矿工的地下生活，33位智利矿工被困在2200英尺深的矿坑里已经1个月了。智利民众很高兴，他们都还活着。虽然情况并不理想，但矿工们抱着希望。本周他们收到第一餐热食和一些营养食品，但一些传统食物却不能送，像豆类食品等，香烟和酒也要禁。矿工们要瘦身才可以穿过救援人员正在挖的通道，不过他们要等到圣诞节才会被救出。First I was afraid, I was petrified. 别忘了订阅我们的频道哦。
como menos no hay nada que no seamos capaces de devorar inmediatamente y de convertir en una cosa, bueno, pues como la que estábamos viendo. Ricardo, me interesa tu opinión desde el punto de vista psicológico. ¿Qué pudo suponer para este grupo de personas, para estas 33 personas, esa estadía de 2 meses bajo tierra? A mí me ha sorprendido mucho la actitud de ellos al salir. Se suponía que iban a parecer mucho más abatidos. Realmente parecía, se ha dicho hoy durante todas estas horas, que salían de Gran Hermano. Hubo uno de ellos en concreto que tenía una actitud muy similar, ¿no?, cuando salían estos chicos que participaban en este programa de televisión. Psicológicamente, ¿qué ha supuesto la estancia en esa mina y sobre todo qué va a suponer ahora digerir su nueva situación? Bueno, non cabe dúbida que a situación pola que pasaron estes mineiros durante estes 2 meses e pico pues vai a ser obxecto de estudio, de reflexión, de valoración psicolóxica, ¿no?, desde este punto de vista desde o punto de vista da súa actuación como grupo que está nunha situación difícil, pero nunha situación que dende o momento en que son descubertos con vida pues pasa a ser controlada pola propia administración do Estado, que toma control da situación, garantiza a seguridade e empeza a proporcionar pues, bueno, que a garantía de subsistencia que permite formar dentro do grupo de mineiros un sistema de confianza e un sistema de interacción entre eles que favorece a convivencia, ¿no?, durante estes 2 meses e pico que pasan aí. Esta confianza, ¿no?, que é o máis importante, pues, bueno, é a que garantiza tamén que non hai ningún tipo de salida, ¿no?, de salida, me refiro de desequilibrio, de salida do punto de equilibrio por parte de ningún deles, e cada un chega á superficie, pues, bueno, nun bo estado un estado estupendo, ¿no?, de interacción cos periodistas, cos familiares que os esperan, e incluso, pues, bueno, con un optimismo, sí, ¿no?, xeral que bueno, que é un pouco o que esperas, ¿no?, cando salen. Bueno, seguiremos sin duda hablando de los mineros, como lo hacíamos, como comentábamos antes, que hablaremos también del bloque. Nuestro tiempo se ha acabado por hoy. Muchísimas gracias a los 4 por participar en la mesa de esta noche. Nosotros regresamos el próximo lunes, como siempre, en directo a partir de las 10 menos 20 de la noche. Les dejo con los asuntos que han sido noticia en el transcurso de la jornada de este jueves. Mientras tanto, sean felices.